Noticentro 1, CMI. En otras noticias, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y su hijo recobraron en las últimas horas su libertad tras ser detenidos en el condado de Miami-Dade tras agredir a un oficial de seguridad durante la final de la Copa América. De acuerdo con las reseñas emitidas por la página oficial del condado de Miami, estas son las fotografías de ingreso a un centro de reclusión tomadas a Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a su hijo Ramón Yamil. En este video difundido a través de redes sociales se observa un enfrentamiento en el que estuvieron involucrados los señores Yesurún con personal de seguridad del estadio Hard Rock de Miami. La imagen muestra a quien al parecer es Ramón Yesurún hijo cuando se encara y levanta los puños contra una oficial de seguridad debidamente identificada, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y siendo contenido contra un muro por una persona no identificada. Se ve a Ramón Yesurún padre, también inmiscuido en el incidente. La escena, en la que reina el caos, deja en evidencia la angustia de los acompañantes de los Yesurún, incluyendo a menores de edad, quienes tratan infructuosamente de contener el altercado. En la ficha de ingreso, tomada a las 4:18 de la mañana de hoy, Ramón Yesurún quedó reseñado como el preso número 24.147.186, detenido bajo 3 cargos relacionados con agresión a un oficial o empleado, quedando en libertad bajo fianza esta mañana después de pagar $2.000. La ficha de Ramón Yail Yesurún, su hijo, tomada a las 4:20 de la mañana, prueba que fue detenido bajo 4 cargos, también por agresión a un oficial o empleado. En este caso, la libertad se dio sobre las 5:30 de la tarde, hora de Miami, 4:30 de Bogotá, luego de pagar $4.000 de fianza. La peor imagen que podía quedar después de una derrota deportiva es esta, la del máximo dirigente del fútbol colombiano, con uniforme de recluso y esposado. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol se pronunció esta noche frente a los desórdenes registrados en el Hard Rock Stadium de Miami durante la final de la Copa América. Las imágenes que le han dado la vuelta al mundo durante las últimas 24 horas y que evidenciaron los graves errores logísticos y de seguridad que padecieron los aficionados durante la gran final de la Copa América fueron objeto de pronunciamiento oficial por parte de la Conmebol, que se desligó de cualquier responsabilidad a través de un comunicado. Conmebol estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del Hard Rock Stadium, acorde a las responsabilidades contractuales establecidas para la operación de seguridad. Como lo habían informado las autoridades previo al encuentro, fueron las personas que intentaron ingresar sin boleta a la final las que provocaron el caos. Sin embargo, Conmebol volvió a cargar contra las autoridades de Miami, asegurando que no atendieron su llamado. Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no fueron tomados en cuenta. Así las cosas, Conmebol, que quedó en el ojo del huracán al ser el ente organizador de la Copa América, niega cualquier responsabilidad tras lo sucedido anoche en el Hard Rock Stadium, que empañó lo que debería haber sido un evento impecable del más alto nivel del fútbol sudamericano. Como inconstitucional calificó hoy el expresidente Álvaro Uribe la propuesta de un fast track o vía rápida en el legislativo para tramitar las iniciativas del gobierno con las que busca acelerar la implementación del acuerdo de paz. Oposición total al fast track, es decir, que el Congreso tramite menos tiempo proyectos de ley para implementar el acuerdo de paz, expresó el expresidente Álvaro Uribe, jefe único del Centro Democrático. El exmandatario recordó que eso lo hizo el presidente Juan Manuel Santos para darle vía a los acuerdos de paz suscritos con la guerrilla de las FARC en ese momento. El trámite del acuerdo de La Habana fue de acomodo y manipulación constitucional. El fast track, por favor. El fast track es un acomodo para aparentar como constitucional lo que no es. Yo diría que fue un acuerdo de facto de unas mayorías en el Congreso, bastante señaladas por la mermelada. ¿Cómo va a permitir el país que sigamos, que volvamos a los fast track con lo que vivimos? El exmandatario manifestó que el Congreso de la República no puede darle vía libre al fast track porque esto es un atentado constitucional. De acuerdo con el exmandatario, lo que debe hacerse es tramitar los proyectos de ley en el tiempo que está legal y constitucionalmente establecido. Noticentro 1, CMI.
Jueces del país se pronunciaron en contra de la propuesta de reforma procesal penal formulada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con el argumento de que esto podría generar corrupción al limitar el trabajo de los jueces en los principios de oportunidad. El proyecto de reforma procesal penal consiste en darle facultad a la Fiscalía para manejar el principio de oportunidad y el preacuerdo, que hasta ahora estaba en una responsabilidad compartida entre la Fiscalía y jueces. Este proyecto de ley, propuesto por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se presentaría después del próximo 20 de julio. Que se cumpla con la humanización de la pena, que las víctimas no salgan desfavorecidas. Eso es lo que creemos, que no se pueden quitar estas condiciones que por facultades expresas de la Constitución se le han dado a los jueces, y es que hagan cumplir el imperio de la ley, realizando el principio de legalidad y además los criterios que la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido, que es el órgano de cierre de la jurisdicción penal. Con esta reforma, las Cortes buscan agilizar, recortar la impunidad, ya que en varias ocasiones el proceso es tan largo que prescribe o el juez decide de manera negativa, archivando o devolviendo el caso. No se puede suprimir esta acción que está en cabeza de los jueces, porque son los jueces quienes tienen que hacer ese control de legalidad, que se cumpla la ley. La propuesta ha generado rechazo entre juristas, pues consideran que se puede generar una ruptura institucional debido a que los jueces se encargan de aprobar los preacuerdos que están conforme a la ley y a la Constitución, de manera que la intervención del juez solo para el fallo significaría desconocer la función constitucional de los jueces. Mañana el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionará en la Plaza de Bolívar la nueva ley de pensiones aprobada por el Congreso. El nuevo esquema regirá desde julio del 2025. Mañana, en un evento público en la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado sancionará la ley de pensiones. El nuevo sistema se configurará por pilares. La ley aplicará para adultos mayores de 65 años en el caso de los hombres y 60 años para mujeres y estén en pobreza o vulnerabilidad. Recibirán una renta básica. Es para adultos mayores de 65 años que hayan cotizado entre 300 y 1000 semanas. Recibirán una renta vitalicia. Los regímenes públicos y privados dejarán de competir. Con la ley se complementarán. A Colpensiones obligatoriamente irán todas las cotizaciones de hasta 2.3 salarios mínimos. Para quienes ganen más, el excedente se cotizará en un fondo privado. En el momento de la pensión, se unificará el pago de ese sistema mixto. Para los trabajadores y contratistas dependientes con relaciones laborales inferiores a un mes, podrán cotizar por semanas o días. Adicional a la decisión de la Corte de reducir a 1000 semanas la cotización mínima de las mujeres, se suma el beneficio de validarle 50 semanas por cada hijo y hasta 3 hijos. La idea es llegar a 850 semanas cotizadas para aquellas mujeres que no cumplan con el requisito de semanas mínimas. Las mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65 que no estén en el régimen de transición y tengan una cotización superior a 1000 semanas recibirán una renta mensual. Las mujeres con más de 750 semanas cotizadas y hombres con más de 900 semanas no serán impactados con la nueva ley, continuarán con las reglas de la Ley 100 de 1993. Hay una oportunidad de traslado de régimen para las mismas personas que estén a menos de 10 años de pensionarse. Tendrán 2 años para decidir. Los fondos seguirán administrando su ahorro hasta el momento de la pensión. Esta ley regirá desde el 1 de julio de 2025. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones aplazó nuevamente la adjudicación de la licitación del millonario proyecto Escuelas Potencia por una indagación que lleva a cabo la Procuraduría. A través de un comunicado, el Ministerio de las TIC anunció la prórroga de la ya suspendida licitación del proyecto Escuelas Potencia por 10 días más. Lo anterior corresponde a la indagación que realiza la Procuraduría al millonario proyecto. El Ministerio invitó al órgano de control a mesas técnicas para poder avanzar y afirman que la licitación para la iniciativa se ha realizado de manera transparente. La Unidad de Planificación Rural reportó una disminución en la oferta de alimentos durante el mes de junio. La situación se atribuye a fenómenos climáticos.
En línea con las cifras del DANE, el informe de la Unidad de Planificación Rural revela una caída en la oferta de alimentos durante el mes de junio que en parte presionaron al alza los precios de algunos alimentos. El Boletín de Abastecimiento de Productos Agropecuarios y Seguridad Alimentaria reportó que en el sexto mes del año ingresaron a las centrales de abastos 552.764 toneladas, lo que significó una reducción del 2,4%. La tendencia se da en parte por el clima, que viene afectando los cultivos de la papa y el plátano, grupo que bajó 10,7% en su oferta y la razón del incremento de sus precios. Los pescados, verduras y hortalizas cayeron en su abastecimiento 4,8 y 3,9% respectivamente. El informe de la unidad también analizó el tema por regiones y sus centrales de abasto, siendo Florencia en Caquetá la más afectada con un 40,6%. Le siguen Cúcuta, Bogotá e Ibagué, que también registraron tendencia negativa. Noticentro 1, CMI. Entre tanto, la Procuraduría General pidió a la Superintendencia Financiera detalles sobre la vigilancia que le hace a Colpensiones. Esto con el propósito de verificar qué medidas se han adoptado de cara a la implementación del nuevo modelo pensional. En aras de velar por la garantía de los derechos de los afiliados y pensionados del país, la delegada de la Procuraduría para Asuntos del Trabajo le pidió información a la Superintendencia Financiera sobre las acciones que ha implementado para evitar riesgos de operatividad en Colpensiones de cara a la implementación del nuevo modelo pensional. La Superintendencia precisamente hoy me envió respuesta al correo. Nos informa de los trámites que hace regularmente respecto a Colpensiones y a los demás actores del sistema, pero que respecto ya a la implementación de la norma van a ser a futuro mesas de trabajo, reuniones periódicas una vez al mes. Sin embargo, los temas gruesos, como por ejemplo cómo va a ser el traslado de los afiliados, aún está por definirse. Al final de ese oficio nos informa que muchos aspectos están sujetos a las reglamentaciones del Gobierno Nacional. Para la Procuraduría, Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones en el proyecto de operatividad de este nuevo sistema de pensiones. Las centrales obreras acompañarán la sanción de la ley de pensiones. Aseguran que apoyarán el fortalecimiento de Colpensiones, que pasará a administrar la gran mayoría del ahorro pensional de los trabajadores en Colombia. Se voltea la torta. El 78% de la cotización se va para Colpensiones y el fondo de ahorro que va a administrar el Banco de la República. Y el 22% se quedan los fondos privados. Eso significa un marchitamiento de los fondos privados. Además de apoyar el fortalecimiento de Colpensiones, los trabajadores afirman que el nuevo sistema de pensiones asegurará la vejez de los colombianos. 3 millones en el ingreso solidario, 5,5 millones en el régimen semicontributivo, ¿sí? Y 10 millones en el régimen contributivo, ¿sí? Que se van a beneficiar porque al pasarse de los fondos privados a Colpensiones, la tasa de reemplazo, es decir, la mesada pensional, supera 30 puntos. Sin embargo, demandarán uno de los artículos que según ellos beneficia a los fondos privados y no a los cotizantes. Se hicieron los de la vista gorda y propusieron una doble cuota de administración del ahorro de los trabajadores. Y entonces les aprobaron el 0,7% de cuota de administración adicional a los saldos que se mantengan en los fondos privados. Esa es una doble cotización que no tienen por qué tener los fondos privados. Arias también se refirió a la reducción de la semana laboral, que desde hoy a la medianoche se fija en 46 horas. Hay que modificar sustancialmente las jornadas laborales y ahora con las 2 horas va a ser más significativo. Sé que muchos empresarios están cumpliendo. Mañana los trabajadores se concentrarán en la Plaza de Bolívar para acompañar la sanción de la nueva ley de pensiones y las otras reformas que adelanta el gobierno. Noticentro 1, CMI. Tras el intento de asesinato al expresidente Donald Trump, el exmandatario aseguró que está vivo de milagro y que buscará la manera de unir al país. El republicano Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, en una entrevista al medio The New York Post, expresó que está vivo de milagro y que cree que debería estar muerto. Esto luego de que atentaron contra su vida mientras daba un discurso a sus seguidores en Pensilvania.
y que el médico del hospital que lo atendió le manifestó que nunca había visto algo así, por lo que lo llamó un milagro. Además dijo sentirse maravillado de cómo los agentes llegaron y se lanzaron sobre él, como si fueran defensores en el fútbol americano cuando empezó el tiroteo. Trump añadió que mientras los agentes del servicio secreto lo conducían fuera del escenario donde fue atacado, él aún quería seguir hablando a sus seguidores, pero el cuerpo de seguridad le dijo que no era seguro. El exmandatario también se refirió a la foto en la que aparece levantando el puño, de la cual dijo que hay mucha gente que dice que es la foto más icónica que han visto y que normalmente hay que morir para obtener una foto de estas. Esta fotografía, que le ha dado la vuelta al mundo, ha cambiado la forma de ver a Trump, puesto que hace unas semanas era un criminal al ser declarado culpable de 34 cargos. Hoy es el valiente expresidente que sobrevivió a un atentado. En la entrevista, el republicano agregó que tenía preparado un discurso donde iba a hablar sobre la mala administración del presidente Joe Biden, pero que lo arrojó a la basura y que dará un nuevo discurso con el que buscará la unión del país. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Jaime Alberto Cabal, rechazó la propuesta del gobierno de tramitar una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento en la próxima legislatura. Después de los anuncios del gobierno nacional sobre una nueva reforma tributaria llamada la ley de financiamiento por el Ministerio de Hacienda, el gremio sostiene que es una medida que no es clara y que podría ser contraproducente para reactivar el consumo. Hacer una nueva reforma tributaria supuestamente bajando los impuestos de las empresas, no es claro de dónde va a salir el saldo, ese saldo negativo que hay que financiar. De las personas naturales vamos a seguir apretando a los colombianos para que paguen unos impuestos que ya hoy no dan con los ingresos que tienen. O sea que nosotros sí creemos que hacer una nueva reforma tributaria es una improvisación total. El dirigente considera que el gobierno tiene otras herramientas para resolver el tema fiscal. La burocracia y la administración del Estado creció el 13%. O sea que amarrarse el cinturón, disminuir los gastos en burocracia y, por supuesto, tener mucho más austeridad en el manejo de estos 2 años. Finalmente rechazó el mecanismo del fast track al considerar que viola la Constitución. Noticentro 1, CMI. El gobierno estudia hasta ahora la prórroga del cese el fuego con la facción del Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, que se mantiene en la mesa de negociación, que involucra a 2 bloques y a 16 frentes de esa organización armada que se separó de las órdenes de Iván Mordisco. A medianoche vence el plazo para tomar una decisión. La palabra la tiene el presidente Petro, quien se reúne con el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno con el Estado Mayor Central, Camilo González, el consejero comisionado de Paz y el comandante de las Fuerzas Armadas para tomar la decisión. Según pudo establecer este noticiero, las 2 delegaciones negociadoras buscan que la prórroga del cese se dé por 6 meses más a partir de la medianoche de hoy, que vence el cese vigente. Sin embargo, se pudo conocer que el actual comandante de las Fuerzas Armadas está presentando una férrea oposición a que se amplíe la vigencia del cese del fuego. La decisión se conocerá en las próximas horas. Los bloques que permanecen en la mesa son el Magdalena Medio con 5 frentes en norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y el bloque suroriental con 10 frentes y que hace presencia en el Meta, Huila, Caquetá y el Frente Raúl Reyes que opera en el Putumayo. Estas disidencias están bajo el mando de Calarcá y actualmente se encuentran reunidas en Bogotá con el gobierno para definir los puntos de la agenda para los próximos meses y que tienen como temas las transformaciones territoriales, asuntos políticos, corrupción y cultura de paz, modelos de justicia y derechos de las víctimas, conflicto y armas y garantías para las partes después del acuerdo. Los bloques al mando de Iván Mordisco y que no están en la mesa y por lo tanto tienen suspendido el cese del fuego bilateral son 3. El bloque occidental Jacobo Arenas con 8 frentes y que opera en Cauca, Nariño y Huila. Bloque central Isaías Pardo con 6 frentes y presencia en el Valle del Cauca, Quindío y Tolima. El bloque Amazonas con 6 frentes y que opera básicamente en Putumayo y Caquetá. También forma parte de este grupo el Comando Conjunto de Oriente con 4 frentes y presencia en Arauca y Casanare. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, respaldó la propuesta de reforma penal que impulsará el Ministerio de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, señaló que la propuesta penal en el borrador de reforma a la justicia sería una necesidad para fortalecer los preacuerdos y principios de oportunidad.
Resulta bastante acertada la propuesta de facilitar estas salidas a través de mecanismos como quitarle el control de la legalidad del preacuerdo a los jueces de conocimiento. Para el abogado, la propuesta descargará el sistema penal. Y así se descargará de muchísimo trabajo no solo al sistema, sino también a los fiscales, a los jueces y por supuesto también a los apoderados, fortaleciendo, insisto, las salidas tempranas y alternativas al proceso penal. Esta propuesta la reveló la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista con el periodista Yamid Ahmad. La ministra dijo que se plantea con la Corte Suprema y la Fiscalía eliminar la intervención de los jueces en la aprobación de los preacuerdos y principios de oportunidad. Las autoridades buscan a 2 jóvenes que están prófugos luego de haberse escapado de un centro de formación juvenil. El orden del Centro de Formación Juvenil Buen Pastor de Cali fue alterado en las últimas horas por algunos menores recluidos que, aprovechando la distracción de un partido de fútbol, decidieron darse a la fuga. Es una situación que generó un altercado al interior de este centro de atención especializado y concluyó con una fuga de 10 menores de edad, 8 recapturados y 2 aún continúan en fuga. A pesar de que la seguridad externa del lugar está a cargo de la Policía Metropolitana de Cali y la interna es responsabilidad del operador contratado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el funcionario aseguró que en Cali ningún centro especializado de atención para menores brinda las garantías necesarias para sus reclusos. Por presiones de las disidencias de las FARC, varios grupos familiares tuvieron que desplazarse en Buenaventura. 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre, perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya, fueron obligados a desplazarse hacia la zona urbana de Buenaventura por cuenta del accionar indiscriminado de los integrantes de la columna móvil Jaime Martínez del bloque occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Asimismo, otras 65 familias se vieron obligadas a confinarse para salvaguardar sus vidas. Nuestros equipos en territorio también tienen la información de que hay una tercera comunidad del sitio conocido como Chamuscado en proceso de desplazamiento por la misma situación. Desde la entidad defensora de los derechos de los colombianos se hizo un llamado a establecer un trabajo articulado que logre evitar una crisis humanitaria derivada del confinamiento y el desplazamiento masivo que infringen el derecho internacional humanitario. Finalmente, el funcionario rechazó el accionar de las estructuras armadas ilegales y exigió a las fuerzas de seguridad del Estado garantizar la seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto. El IDEAM oficializó el fin del fenómeno del Niño. Según el IDEAM, la temperatura en los océanos estuvo en una fase neutral durante 3 meses consecutivos, lo que oficializa el fin del fenómeno del Niño. Sin embargo, el país se prepara para la llegada del fenómeno de la Niña, lo que generaría emergencias por lluvias. Noticentro 1, CMI. En un video que circula por redes sociales se ve cómo seguidores del candidato presidencial Donald Trump se percatan de que el joven que atentó contra el expresidente estaba en un tejado portando un arma minutos antes de los disparos. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien atentó contra el expresidente Donald Trump, quedó filmado por los asistentes al discurso del republicano mientras se ponía en posición para lanzar el ataque, por lo que un espectador avisó a la policía, pero no logró detenerlo antes de que abriera fuego, lo que ha provocado la indignación y polémicas por los fallos de seguridad, aunque según el equipo de seguridad no actuaron a tiempo porque hubo una confusión al creer que el tirador pertenecía a la policía, puesto que en uno de los techos había uno de ellos, y la policía creía que era integrante del esquema de seguridad del exmandatario. Se estima que las autoridades tuvieron 2 minutos para detener a Thomas desde el momento en que fue descubierto por los seguidores del republicano. Noticentro 1, CMI. El jefe negociador de la segunda Marquetalia con el gobierno, Walter Mendoza, habló hoy y dijo que por el momento la desmovilización y la entrega de armas no están sobre la mesa de negociación. El jefe guerrillero de las disidencias al mando de Iván Márquez aseguró que a la actual Justicia Especial de Paz, JEP, le torcieron el pescuezo. En la primera entrevista que da desde que retomó las armas junto a Iván Márquez, Mendoza habla sobre el proceso que se inició con la segunda Marquetalia. Por el momento las armas no están en la mesa ni la desmovilización, porque primero
el Estado debe comprometerse con el cumplimiento de lo que se pacte. Y ese cumplimiento debe ser la transformación de los territorios. Mendoza dice que la guerrilla que lidera Iván Márquez apoya la convocatoria de una asamblea constituyente. Es el pueblo el que tiene la razón y el pueblo es el que tiene que decidir entre la guerra y la paz. O continuamos con otros 60 años de guerra o definitivamente consolidamos la paz, apoyamos la paz, construimos un mejor vivir, apoyamos la democracia, apoyamos el gobierno del cambio y para nosotros el gobierno del cambio necesita más tiempo. Es crítico con la actual Justicia Especial de Paz. Para nosotros la JEP no aplica. Primero, la JEP no es la JEP que están aplicando ahora no es la JEP que se aprobó en La Habana. A la JEP le torcieron el pescuezo y la convirtieron prácticamente en lo que se llama el derecho penal del enemigo. La JEP la convierten en la misma justicia ordinaria para joder a los pendejos, para encarcelar, perseguir, judicializar a los pobres. Finalmente, el jefe negociador de la Segunda Marquetalia reveló que le pedirán al gobierno que siente en la mesa a militares de alto rango con voz y voto en el proceso de negociación. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría pidió al Consejo de Estado suspender la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. En un concepto enviado al Consejo de Estado, la Procuraduría advirtió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional habría violado el debido proceso en el proceso de elección del rector. Para la Procuraduría, esta violación se presentó al retroceder en el procedimiento de elección cuando se eligió a José Ismael Peña para llevar a cabo un nuevo proceso en el que resultó electo Leopoldo Múnera, por lo cual dice la Procuraduría que la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional debe ser suspendida. Este concepto se da en medio de un trámite de medida cautelar a raíz del estudio de una demanda contra el acto de elección de Múnera como rector de la universidad para el 2024 al 2027. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a un intendente y un patrullero de la policía de Urabá por presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Se trata del intendente Óscar Hernández y el patrullero Pablo Montero de la Policía Nacional en la región de Urabá, quienes deberán responder en juicio disciplinario por presuntamente hacer acuerdos con miembros del Clan del Golfo para entregar información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona y no ejercer operativos contra ellos a cambio de una remuneración económica. En un misterio se ha convertido la desaparición del rector de un colegio en el departamento de Sucre. Su carro apareció incinerado. Más de 72 horas de desaparecido completa el gestor cultural y rector de la institución educativa Gabaldá del municipio de Guaranda, Sucre, Armando Rivero Manjarrés, quien salió del municipio de Ovejas hacia Guaranda, donde labora. No tenemos ninguna información de él, no sabemos nada. La camioneta donde se desplazaba Rivero Manjarrés fue hallada incinerada en un paraje solitario del municipio de Tuchín, en Córdoba, lugar diferente a donde se dirigía el rector. Hoy solicitamos que se le respete su vida. No estamos con otro fin diferente, sino luchar por el respeto de su vida. Familiares y amigos realizaron un plantón como protesta en el Parque Santander de Sincelejo exigiendo su libertad. La actividad industrial en Colombia reportó una caída del 3,6% en mayo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Las ventas también reportaron una caída durante el quinto mes del año. Aunque la producción de la industria manufacturera había registrado un repunte en abril de este año, en mayo reportó nuevamente una caída del 3,6% según el DANE. Otras actividades como la explotación de minas y canteras registraron una contracción del 2,4%. Por su parte, captación, tratamiento y distribución de agua aumentaron 0,2% y el suministro de electricidad y gas creció 2,4%. Sin embargo, 28 de 39 actividades fueron negativas. Las ventas del comercio también cayeron 1,7% en el quinto mes del año y el personal ocupado disminuyó 1,2%. Noticentro 1, CMI.
El exmandatario peruano Alberto Fujimori, de 85 años, comunicó que será candidato presidencial en las próximas elecciones. Su hija Keiko Fujimori anunció por medio de redes sociales que el expresidente se volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026. Varios de sus opositores advirtieron que Fujimori no podría ser candidato, pues fue condenado y pagó pena en prisión, y el indulto que le fue concedido por razones médicas y humanitarias no anula los cargos. Noticentro 1, CMI. Ramón Yesurún y su hijo Ramón Yamil tendrán que permanecer en Estados Unidos mientras se lleve a cabo la audiencia de conocimiento de cargos. Según abogados del estado de Florida, este proceso podría derivar en sanciones migratorias por agresión a un oficial de seguridad. Aunque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y su hijo, Ramón Yamil, pagaron una fianza total de $6.000, deben permanecer en Estados Unidos por presunta agresión a un oficial de seguridad. En las audiencias de arraignment, la persona tiene que estar presente, el respondent, con su abogado o sin abogado, o si no se le pone un abogado defensor, pero la persona tiene que estar presente. Quiere decir que ellos no pueden salir del país y estar presente desde Colombia a través de videoconferencia. Abogados del estado de Florida le contaron a este noticiero que una corte de Estados Unidos definirá el futuro judicial de ambos. Hay dos tipos de demandas que se pueden presentar en este tipo de casos. Continuar con los cargos penales, porque los fiscales vienen a la persona y le pueden decir, bueno, no hay mucha evidencia, o si hay, usted quiere proseguir con los cargos. Si la persona dice, sí, yo quiero proseguir con los cargos, entonces pues posiblemente los cargos van a ser más fuertes porque hay un acusador. Aparte del gobierno, que es el que acusa, el fiscal, a través del fiscal, pues hay una persona que está detrás tratando de que la persona sea convicta del delito. Ahora, lo otro que se pueden presentar ya sí son una demanda civil por daños, perjuicios o cualquier lesión que sea y gasto que se haya tenido que incurrir. Acuérdate que ahorita el problema del es cargo criminal, ¿okay? Pero mañana ese señor puede decir que algo pasó, se hirió, le hizo daño al brazo y lo puede demandar. En el futuro podrán presentarse consecuencias migratorias. Sí puede ser que en el futuro tenga consecuencias migratorias o para renovar su visa, o si se la renuevan para volver a entrar a los Estados Unidos. Lo que a mí más me preocupa de esto es ver cómo le van a levantar los cargos. Yo vi en el documento que aparece públicamente que el cargo es battery en un oficial específico, y el oficial específico tengo entendido que es un agente de seguridad, no es un policía. Esto es importante porque battery on a police officer, en un policía, es agravante. Ellos van a tener el dolor de cabeza porque lo van a llevar al cuartico en el aeropuerto. ¿Qué es esto que tú tienes el cargo? Por ahora no se conoce una demanda de la presunta víctima. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, catalogó como muy preocupante la caída de la industria y afirmó que el plan de reactivación de la economía no da espera. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, revisó los datos suministrados por el DANE sobre la caída de la producción industrial y los catalogó como preocupantes. Porque nos está ratificando la tendencia que traíamos de caída en la producción. Este dato es de una caída del 3.6% con una caída en ventas del 3% y en el personal ocupado del 1.2%. Ante el resultado del informe del DANE, el dirigente afirmó que se requiere con urgencia adoptar medidas por parte del gobierno para impulsar la vivienda, subsidiar las tasas de interés de créditos hipotecarios e impulsar aún más las obras públicas.
No podemos seguir esperando y haciendo debates y haciendo reuniones y pensando que vamos a tomar medidas para los próximos 6 meses o para el próximo año, porque mientras tanto se están perdiendo empleos, se están perdiendo empresas, se está perdiendo capacidad productiva, se están perdiendo exportaciones. Colombia tiene urgentemente que llevar a cabo y poner en marcha la política de reactivación. Y sobre los anuncios del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de una nueva reforma tributaria, esto dijo el presidente de la ANDI. No podemos entrar en una reforma tributaria con simplemente caramelos generales que nos terminen generando realmente cantos de sirena que eventualmente nos metan en una gran reforma que termine generándole aún más un mayor costo en términos de reactivación al país. Noticentro 1, CMI. Entre tanto, hay combates entre las disidencias del Estado Mayor Central contra las disidencias de alias Iván Márquez en el departamento del Cauca. Esto, según el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, tiene confinados a firmantes de paz en el municipio de Argelia. El corregimiento El Sinaí queda en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Era controlado por la segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez. Hoy, hasta allí, llegaron tropas de la Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Los enfrentamientos confinaron a firmantes de paz. La denuncia la hizo el senador Julián Gallo, miembro del Partido Comunes. Hoy, el grupo armado Carlos Patiño apareció en el Encanto Sinaí, causando terror. Hay enfrentamientos con la segunda Marquetalia. Personas en reincorporación y sus familias están confinadas. Instamos al gobierno nacional a tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de la comunidad, dijo el congresista. A esta hora las autoridades no han hecho presencia allí en el Sinaí, en las veredas El Encanto y Girones, y la vía permanece cerrada entre el Sinaí, precisamente corregimiento, y el Plateado en el cañón del Micay, por hombres de la Carlos Alberto Patiño. Vicepresidente de la Asociación de Industriales de Cuero, Calzado y sus Manufacturas, William Parrado, pidió al gobierno medidas de protección para este sector de la producción. La industria del calzado pidió al Ministerio de Comercio medidas contundentes para evitar que las importaciones de estos productos sigan llegando por debajo del precio comercial, afectando la producción nacional. La situación se presenta con países con los que Colombia no tiene acuerdo comercial. Han aumentado los precios en el mercado nacional, pues vía de aumento de costos para fabricación y también pues vía de tasas de interés altas. También ha habido un tema de tasa de cambio que ha afectado bastante. El dirigente explicó que se necesita de un cambio en el umbral de importación. Hoy el calzado del cuero es de $10 o menos, al cual se le aplica un arancel del 35%. Para el calzado sintético, en su mayoría tenis, es de $6 con un arancel del 15%. Entre mejor sea el campo equilibrado para los productores nacionales, van a tener mayor oportunidad de vender a los precios que son de mercado. Desde hace 2 años se está insistiendo en un cambio de las reglas de juego para esta industria que se ha venido afectando por la caída en las ventas y el contrabando. La Jurisdicción Especial para la Paz inicia mañana la audiencia de juicio contra el coronel retirado Hernán Mejía por crímenes de guerra. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad adelantará la primera audiencia preparatoria al juicio contra el coronel Mejía, imputado como presunto responsable de la muerte de 75 personas en el norte del Cesar y en el sur de La Guajira, presentadas como falsos positivos, cargos que el coronel retirado no aceptó. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos, el Partido Republicano designó oficialmente a Donald Trump como candidato presidencial. El exmandatario comunicó que el senador de Ohio, el ultraderechista James David Vance, será su fórmula vicepresidencial. La cúpula de la candidatura presidencial republicana se unió este lunes cuando Donald Trump arrasó con la mayoría de los votos de los delegados de la Convención Nacional y anunció al senador de Ohio, James David Vance, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. J.D. Vance, de 39 años, tiene una amplia experiencia. Formó parte de los infantes de Marina y sirvió en Irak antes de ir a la Universidad Estatal de Ohio,
donde se licenció en Ciencias Políticas y Filosofía, para después pasar a la Facultad de Derecho de Yale y terminar siendo un inversor en capital de riesgo. Hace 8 años fue una voz clave en el movimiento Nunca Trump durante las elecciones del año 2016, donde le hacía duras críticas al exmandatario, pero en 2022 fue elegido senador tras recibir un impulso del magnate en unas primarias republicanas. Desde entonces, en el Senado, ha sido un abierto partidario de Trump y a menudo vota en lealtad a los intereses del expresidente. Por su parte, tras recibir los votos de suficientes delegados para hacerse con la nominación, el expresidente Donald Trump liderará el Partido Republicano en unas terceras elecciones consecutivas. Tras recibir los votos de suficientes delegados para hacerse con la nominación, el expresidente Trump liderará al Partido Republicano en unas terceras elecciones consecutivas. For President Donald J. Trump. Donald Trump fue el ganador en el año 2016, perdedor en el año 2020 frente al actual presidente Joe Biden y se enfrentará aparentemente de nuevo a Biden en noviembre. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, José Ignacio López, afirmó que lo peor de la crisis económica ya pasó y señaló que, según las proyecciones de la organización que él preside, el segundo semestre del año será mejor en materia económica. Las nuevas proyecciones presentadas hoy por el presidente de ANIF apuntan a que la situación económica tiende a mejorar. Los indicadores están mostrando que quizás lo peor ya pasó y la economía está entrando en una etapa todavía de lento crecimiento, pero sí un crecimiento más acelerado del que estábamos experimentando. Se espera que para este segundo semestre del año aumente el consumo de los hogares, estimulado por unas menores tasas de interés. En la medida que las tasas de interés empiezan en descenso, el consumidor empieza a mostrar una actitud quizás un poco mejor y eso lo vamos a empezar a sentir de manera más clara en los próximos meses. El sector agropecuario también está jalonando el crecimiento. Todo el rubro agropecuario está mostrando unos indicadores positivos, los precios vienen acompañando algunas cosechas de manera importante, precios de café, precios de cacao, tenemos una buena dinámica en la exportación de flores, de banano. ANIF elevó su proyección de crecimiento del PIB para este año hasta 1,7%. Noticentro 1, CMI. Durante el primer semestre del año, las remesas o envíos de dinero de colombianos que viven fuera del país alcanzaron un nuevo récord. En promedio, cada día ingresan al país más de 30 millones de dólares en remesas. Mientras en enero de este año, los colombianos que trabajan en el exterior habían enviado al país 912 millones de dólares, esa cifra se fue incrementando con el paso de los meses hasta alcanzar un máximo histórico en mayo de 960 millones de dólares. El reporte del Banco de la República indica que entre enero y mayo entraron al país remesas por más de 4.000 millones de dólares y en el mismo periodo de este año la cifra subió a 4.608 millones de dólares. El emisor también reportó que los principales países de origen desde donde se están enviando las mayores cantidades de recursos a Colombia son Estados Unidos, España, Inglaterra, Ecuador e Italia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Gobierno Nacional que entregue informes mensuales sobre el proceso de reforestación de los diferentes bosques de Colombia. El Gobierno Nacional tendrá que enviar un informe mensual al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la siembra de árboles con fines de reforestación. Y lo que se hizo finalmente también es, ordenar y requerir al Ministerio para que mensualmente fuera presentando un informe para el cumplimiento. La orden del tribunal se da para hacer seguimiento a una ley llamada Áreas de Vida, con la que se regula la entrada en vigencia de los planes para la recomposición de los bosques a nivel nacional. Protegimos y ordenamos que la ministra, dentro de los 6 meses siguientes, efectivamente reglamentara lo que tiene que ver con esa ley sobre la protección de bosques y siembra de árboles. Este año el mismo accionante solicitó entonces un incidente de desacato diciéndonos que la ministra no había cumplido. Ese incidente terminó, no sancionando al ministerio. El tribunal pidió los informes mensuales y por ahora no abrió un incidente de desacato a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad.
Noticentro 1, CMI. Un joven fue asesinado en Medellín por delincuentes que pretendían robarle un teléfono celular y 20.000 pesos. Las autoridades están tras la pista de los autores del crimen. Jorge Daniel Urrego tenía 32 años, era ingeniero y administrador y como muchos colombianos fue a disfrutar de la final de la Copa América. Según la investigación, al salir de un establecimiento comercial en Medellín, fue asesinado. Fue interceptado por dos hombres armados y le pegaron un tiro en el pecho. Su tío reveló en Noticentro 1 CMI que al parecer los delincuentes le dispararon por robarle su celular y 20.000 pesos. La intolerancia, un celular, pues acabar con la vida de un ser por un celular. Según las autoridades, durante la final de la Copa América, la línea única de emergencias 123 de Medellín atendió 156 llamadas por riñas. Noticentro 1, CMI. En Florida, en los Estados Unidos, una jueza desestimó el caso contra Trump por los documentos clasificados que este guardó en su mansión de Mar-a-Lago. La jueza federal de Florida, Eileen Cannon, que supervisa los cargos de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump, desestimó la acusación al considerar que la forma en que se nombró al fiscal especial Jack Smith fue incorrecta. El fallo, que ocurre a 2 días del atentado contra Trump en un mitin en Pensilvania, representa una gran victoria para el exmandatario, que había sido acusado de poner en peligro la seguridad nacional por guardar documentos de alto secreto tras abandonar la Casa Blanca. Se trata de la primera vez que uno de los 4 casos penales contra Donald Trump es desestimado por completo. Noticentro 1, CMI. Hay alerta en Arizona, en Estados Unidos, por las altas temperaturas. La ola de calor deja decenas de afectados y al menos 5 muertos. La ola de calor sigue dejando graves consecuencias en el este de Estados Unidos, más precisamente en el estado de Arizona, donde las altas temperaturas comenzaron a provocar quemaduras en la gente e incluso su muerte. Los meteorólogos pronostican que todos los días de esta semana la temperatura en Phoenix tenga registros máximos de 45 grados Celsius. Debido a esto, las autoridades en aquella ciudad reportan más de 50 pacientes por quemaduras en su cuerpo, producto por el calor, y al menos 5 muertes. Para los expertos, aquí reside el mayor problema, ya que en las noches, que son calurosas, impiden que el cuerpo se recupere adecuadamente del calor que sufrió durante el día y aumenta el riesgo de salud. Esta situación se mantendrá hasta finales de esta semana, por lo cual las autoridades reiteran los cuidados y las preocupaciones para los ciudadanos. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los ciudadanos a resolver las diferencias en las urnas y no con balas. Esto tras el atentado contra el exmandatario Donald Trump, para quien pidió redoblar la seguridad. En un discurso, el presidente estadounidense Joe Biden rechazó el atentado contra su contrincante, el republicano Donald Trump, e instó a la ciudadanía a dejar las diferencias en las urnas. In America, we resolve our differences at the battle box. You know, that's how we do it, at the battle box, not with bullets. The power to change America should always rest in the hands of the people, not in the hands of would-be assassins. El mandatario agregó que el país no puede y no debe adentrarse en la senda de la violencia política. We cannot, we must not go down this road in America. We've traveled before throughout our history. Violence has never been the answer. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. Biden también recalcó que todo el país tiene la responsabilidad de llevar a cabo unas elecciones en paz, ya que estas definirán el futuro de Estados Unidos y del mundo durante las próximas décadas. Noticentro 1, CMI. Tras el intento de asesinato al expresidente Donald Trump, el exmandatario aseguró que está vivo de milagro y que buscará la manera de unir al país. El republicano Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, en una entrevista al medio The New York Post, expresó que está vivo de milagro y que cree que debería estar muerto. Esto luego de que atentaron contra su vida mientras daba un discurso a sus seguidores en Pensilvania.
y que el médico del hospital que lo atendió le manifestó que nunca había visto algo así, por lo que lo llamó un milagro. Además dijo sentirse maravillado de cómo los agentes llegaron y se lanzaron sobre él, como si fueran defensores en el fútbol americano cuando empezó el tiroteo. Trump añadió que mientras los agentes del servicio secreto lo conducían fuera del escenario donde fue atacado, él aún quería seguir hablando a sus seguidores, pero el cuerpo de seguridad le dijo que no era seguro. El exmandatario también se refirió a la foto en la que aparece levantando el puño, de la cual dijo que hay mucha gente que dice que es la foto más icónica que han visto y que normalmente hay que morir para obtener una foto de estas. Esta fotografía, que le ha dado la vuelta al mundo, ha cambiado la forma de ver a Trump, puesto que hace unas semanas era un criminal al ser declarado culpable de 34 cargos. Hoy es el valiente expresidente que sobrevivió a un atentado. En la entrevista, el republicano agregó que tenía preparado un discurso donde iba a hablar sobre la mala administración del presidente Joe Biden, pero que lo arrojó a la basura y que dará un nuevo discurso con el que buscará la unión del país. Noticentro 1, CMI. Un grupo en Italia de científicos presentó un pie biónico capaz de imitar la estructura ósea de los pies humanos. El Instituto Italiano de Tecnología presentó una prótesis para el pie que simula la estructura anatómica de un pie humano real. Este es conocido como el pie blando robótico e imita la flexibilidad y las características de un pie humano, lo que podría convertirlo en un elemento innovador para las personas con pérdida de extremidades y posiblemente para los futuros robots humanoides. El pie biónico está diseñado específicamente para terrenos irregulares y resbaladizos, proporcionando un mejor equilibrio para los usuarios. El pie no tiene motores ni partes eléctricas, lo que lo hace impermeable y adecuado para el uso al aire libre, eliminando la necesidad de cambiar de prótesis para actividades específicas. Noticentro 1, CMI.